Gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito sea el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sean bendecidos todos aquellos hermanos que se van a ir conectando a este su momento hermoso de la palabra de Dios. Sean bendecidos cada uno de los que se encuentran con nosotros en este lugar, acompañándonos, así como usted que está en su casa y que va a activar su teléfono, va a vernos del lugar donde se encuentre. Sea bendecido. Queremos bendecir a nuestros hermanos que nos miran, que siempre están atentos, los hermanos de la Iglesia de Oración y Liberación Jesucristo de la ciudad de Austin, Texas, así como los hermanos en New Jersey y en El Salvador, que siempre están pendientes de este momento de palabra, este momento de prédica. Este es el día que nosotros pues meditamos la palabra de Dios, hermanos. Este es el día que nosotros comentamos la palabra de Dios, aprendemos de la palabra de Dios, el día de estudio, día que podemos aprender un poquito más acerca de lo que Dios quiere, nos habla en nuestras vidas, de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, lo que Dios quiere que nosotros hagamos por nosotros en nuestras vidas. Amén. Porque sabe usted que nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita de nosotros, ¿verdad? Por ahí una vez yo tenía un programa de televisión y invité a un predicador a compartir con nosotros en el programa. Estábamos comentando y el hermano hizo un comentario que dijo que Dios creó al hombre, que Dios creó a la humanidad porque Él se sentía solo. Y entonces nos creó a la humanidad para tener con quién hablar. Y entonces le dije yo, hermano, yo creo que si Dios necesitara de nosotros, dejaría de ser Dios. Si Dios se sintiera solo, dejaría de ser Dios. Porque la palabra de Dios dice que Él es completo en su plenitud. Él no necesita, ni le sobra, ni le falta. Amén. Él está completo, Él es completo. Nosotros somos los que necesitamos de Dios. Y por eso nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios y aprender de la palabra de Dios, aprender de lo que Dios quiere que nosotros aprendamos, escuchemos la palabra de Dios y que aprendamos verdaderamente lo que Dios quiere decir en su palabra, hermano. ¿Verdad? Por eso quiero meditar este día en algo en estos versículos, y quiero que vaya conmigo, hermano. Mire, sin más preámbulo, bendecidos aquellos que ya se conectaron y bendecidos aquellos que se van a conectar. Bendecido usted que nos está viendo en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Sea bien bendecido en este día o en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, a la hora que usted nos esté viendo. Gloria a Dios. Quiero meditar la palabra en el libro de Segunda de Timoteo, ¿verdad? Vamos a entrar así sin más preámbulo para aprovechar el tiempo, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer del verso 16 al 17, ¿verdad? Me confirma con un amén cuando usted ya esté listo. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. Y leemos la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Alguien le puede ayudar a mi hermana Esperanza, por favor? Segunda de Timoteo, hija. Timoteo. Capítulo 3, 16 y 17. Sea usted bendecido, hermano. Usted también en su casa, es bueno que usted tenga también su Biblia. Acuérdese que nosotros somos soldados y ningún soldado va a la guerra sin su fusil, sin su armamento pesado. Y este es nuestro armamento pesado que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos defendernos y podamos atacar, podamos contraatacar
y podamos ser bendecidos. Amén. Si está conmigo, segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Y lo leemos en la palabra de Dios. Los esperé que encontraran, porque vamos a estar ahí en esos versículos, vamos a estar leyendo. Dice la palabra de Dios, verso 16: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre buen Dios, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te suplicamos, Padre bendito Dios, en esta hora que seas tú hablando a nuestras vidas, hablando a nuestros corazones, Señor. Que no sea yo, que no sean mis pensamientos, sino que sean tus pensamientos, tus deseos. Señor, utilizando mi boca, Padre, para que lleguen a nuestros corazones tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mire, hermano, Pablo. Este fue Pablo quien escribió a Timoteo esta epístola. Y dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Esto era la forma en que Pablo se presentaba a los hermanos en las iglesias a los que él dirigía sus epístolas, ¿verdad? Era como su firma, para que supieran verdaderamente que era Pablo el que estaba mandando esas cartas a las iglesias. Entonces él se ponía en todas las cartas. Usted va a ver en todas las cartas del Nuevo Testamento, en todas las cartas paulinas, como las llaman, va a encontrar usted que al inicio, en el primer versículo de cada carta, Pablo se presenta como Pablo, llamado a ser apóstol y siervo de Dios, o siervo de Jesucristo. ¿Amén? Y así en todas las cartas paulinas usted va a leer esas mismas palabras. Pablo, llamado a ser apóstol, siervo de Jesucristo. Amén. Esa era la forma en que los hermanos, como les repito, podían saber que era Pablo quien estaba dirigiéndose a ellos, ¿verdad? Entonces, el llamado a ser apóstol, ¿verdad? Dice, él era el llamado a ser apóstol. Pero antes, Pablo, de ser eso, de ser un apóstol, él se consideraba siervo. Antes de ser apóstol, él se consideraba siervo. Y me gusta la forma en que Pablo se presenta a sus discípulos, a las iglesias, a los que lo van a leer, a escuchar, se presenta. Me gusta la humildad con que Pablo se presenta, ¿verdad? Él dejaba muy claro que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. Pero él nunca se olvidó que él era un siervo, ¿verdad? Y que él había sido siervo enviado a servir a sus prójimos con amor. Fíjense, eso él nunca se olvidó de eso. Él nunca, ¿qué le digo? Dejó de ser lo que él era. Aunque él se ponía como apóstol, él siempre decía, soy un siervo de Jesucristo. Amén. Entonces, como siendo siervo, él había sido llamado a servir a sus prójimos con amor. Pero ¿sabe por qué? Por amor a Jesucristo. O sea, él servía a sus prójimos con amor, por amor a Jesucristo, ¿verdad? Entonces él podía mostrar verdaderamente que él era un enviado de Dios, de Jesucristo, porque él practicaba el amor con el que Cristo nos amó. Por lo tanto, por ese amor Cristo se sacrificó en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Pablo, siendo siervo no de Jesucristo, sino siervo de su prójimo. Amén. Porque él había sido llamado a servir por amor a Jesucristo, con amor al prójimo. ¿Verdad? Nos parece que no, algo muy confuso, pero creo que sí se entiende que Pablo nos vino a servir con amor porque amaba a Jesucristo. Y entonces alguien, cuando ama a Jesucristo, ama a alguien, quiere agradar a ese alguien. En este caso, Pablo amaba a Jesús y él quería agradar siempre a Jesucristo. Pero ¿sabe qué?
que Pablo, además de eso, él podría mostrar sus marcas, ¿verdad? Él podría, aparte de mostrar que él había sido llamado como apóstol, él podía mostrar con hechos, ¿verdad? Él podía mostrar, él tenía que le digo, los hechos para poder decir, miren, yo soy un apóstol, ¿verdad? Yo no soy apóstol porque quiero, sino que porque fui llamado por Dios para ser apóstol de Jesucristo. Amén. Entonces él podía mostrar sus marcas de su apostolado, ¿verdad? Él decía, yo tengo las marcas de mi apostolado. Amén. ¿Verdad? Aunque yo fui llamado ahí como abortivo, fui el último que fui llamado como apóstol de Jesucristo, pero yo puedo mostrar mis marcas de mi apostolado. Algo, hermanos, que ninguno de los autodenominados apóstoles de estos tiempos puede hacer. Amén. Fíjese, el domingo, la prédica del domingo mencionamos esas marcas, ¿verdad? Y ahí da una lista, Pablo, de todas las cosas que él ha tenido que pasar, soportar y sufrir por amor a las almas, por amor al prójimo, para llevar el evangelio de Cristo. Amén. Entonces, mire, fíjese, decía él, 5 veces había sido azotado, 39 veces menos 1. Amén. Fíjese, 5 veces, en 5 ocasiones lo habían azotado 39 veces, menos 1. O sea que si usted multiplica 39 por 5, le va a dar la módica cantidad de 195 azotes. Y esto es módico, pero ya imagínense cómo tendría la espalda Pablo, ¿verdad? Con 195 cicatrices de cada golpe del azote con el que había sido azotado, valgo la redundancia, o el látigo con el que había sido azotado. Le llamaban azote, pero lo llamaban azotar, porque era un azote. El látigo era diferente. El látigo lo llamaban, él había sido latigado, golpeado a latigazos, pero él había sido azotado, porque ese era un azote que tenía 3 cuerdas de cuero con nudos, con huesos y con un montón de cosas, que cuando ese azote con tres líneas, con 3 tiras de cuerda, golpeaba la espalda, los huesos o lo que hubieran puesto, las piedras, lo que fuera, se clavaban en el cuerpo, en la espalda del azotado, y cuando eran levantadas se traía la piel. Entonces destruía la piel del azotado, y él había sido azotado 195 veces. Pero ¿por qué Pablo dice en 5 veces he sido azotado 40 veces menos 1? Porque la condena de los romanos era de azotar a alguien era 40 latigazos, 40 azotes, 40. Pero la ley romana también, ¿verdad?, decía de que si el azotado resistía los 40 azotes, no se moría por los 40 azotes, entonces este hombre no podía volver a ser azotado jamás. Entonces los romanos, los que se encargaban de golpear a las personas, los que se encargaban de azotarla, ¿verdad?, se tomaban la libertad de hacerlo solo 39 veces, para así tener la oportunidad de volver a azotar a la persona. Así eran de buena gente los romanos y los que golpeaban, ¿verdad? Así fuera como le sucedió a Pablo. Entonces, miren, fíjense. Y eso, hermano, solo lo puede padecer alguien que de verdad tenga amor por los demás. Se llama amor. Alguien que tenga amor por los demás, solo un amor verdadero, como el amor de Jesucristo, del cual estaba contagiado Pablo, ¿verdad? Solo alguien así podía resistir o soportar esas situaciones por amor. Cualquiera, yo digo que con el primer riatazo que me hubieran dado, yo ya mejor dejo de amar a la gente, mejor, ¿verdad? Porque somos cobardes, ¿verdad? Somos habladores, decimos que somos esto, pero no somos nada, ¿verdad? Fíjese,
Y no solo Pablo fue el que le pasó eso, también a los 12 discípulos, todos sufrieron, todos fueron golpeados, muertos de toda forma, ¿verdad? Sufrieron por causa del amor a Cristo. Entonces ellos también amaron a la gente, amaron al prójimo y fueron capaces de sufrir, así como todas aquellas personas que también murieron, los primeros cristianos en los primeros días de la iglesia, que también sufrieron, murieron en las arenas y en los lugares donde los romanos mataban a las personas. Amén. Fíjense, muchos creyentes de los primeros cristianos sufrieron, ¿verdad? Pero, ¿por qué comienzo con esta reflexión, hermano? ¿Verdad? Bueno, pues para poder poner en duda la veracidad de todos estos falsos hombres que se autonombran apóstoles y profetas. Para poner en duda, para poder exhortarlos, ¿verdad? Para poder, ¿qué le digo?, rearguir su corazón, para poder corregirlo, para poderlo instruir, ¿verdad? Para que nosotros estemos atentos y sepamos verdaderamente lo que la palabra de Dios nos dice y lo que nos dicen los falsos apóstoles y profetas que deambulan por todas partes, por todas iglesias y por todos los lugares, destruyendo la veracidad del cuerpo de Cristo, destruyendo el nombre de Cristo, por el cual el nombre de Cristo es vituperado por los gentiles, por los impíos, por culpa de estos. Amén. Fíjense, hombres que se autonombran apóstoles y profetas, y ellos exigen un trato diferente al que los demás simples mortales tenemos, sino que nosotros no podemos tener ese trato, sino que ellos, porque ellos son ungidos, son profetas, son apóstoles. Pero ¿quién los nombró apóstoles? ¿Quién los nombró profetas? ¿De dónde sacaron eso? Amén. Porque Pablo decía, yo puedo mostrarles las huellas, las marcas de mi apostolado. Amén. ¿Verdad? Entonces, mire, estas personas exigen diferentes tratos que los demás o simples mortales en las congregaciones. Las demás personas son menos que ellos en las congregaciones. Todo el mundo tiene que hacerles el bendito de esa gente, ¿verdad? Tienen que ocupar los primeros lugares, están ahí al frente, ¿verdad? Y exigen respeto, exigen reverencia, porque son los grandes siervos de Dios. Fíjense, son los grandes siervos de Dios. Yo les quiero decir algo, hermano. En primer lugar, desde el momento que se autonombran grandes, están mostrando su soberbia. O desde el momento en que permiten que le digan el gran siervo, el apóstol, el gran siervo de Dios, de ese momento están mostrando su soberbia. Porque grande solo es Dios. Amén. Grande solo es Dios. Y muchas personas no pueden estar de acuerdo con lo que yo le estoy diciendo, pero tiene todo su derecho de no estar de acuerdo. Pero yo se lo estoy diciendo lo que dice la Biblia. Bien, muestran su soberbia, ¿verdad? Cuando usted oiga que nombran a alguien con el nombre del gran siervo de Dios o el gran apóstol XX, dígale que le muestre sus marcas de su apostolado, así como las mostraba Pablo, tal y como lo hacía Pablo, que le muestre cuántos azotes tiene en su cuerpo, cuántas veces ha sufrido por el amor al prójimo, no por el amor a Cristo. Mucha gente, que yo por amor a... No, usted no va a sufrir por amor a Cristo, va a sufrir por amor al prójimo. Amén. Fíjese, Pablo, él podía decir apresado, apedreado, asaltado, golpeado, perseguido para matarle, naufragado, 3 días a la deriva en el mar, por mencionar unas cuantas, imagínense. Esas eran una de las poquitas, aparte de las 5 veces que lo habían azotado, eran una de las poquitas marcas de su apostolado. Amén. Así que yo le digo, pregúntele a esas personas cuántas marcas de apostolado pueden mostrar.
Y se va a dar cuenta que no pueden mostrar ni una sola marca que los acredite como apóstoles de Cristo. Pero ellos sí bien pueden mostrarle su soberbia, su prepotencia, su codicia, su avaricia. Porque les gusta pedir, pero ellos no dan ni las gracias. Porque se consienten que son los siervos, los ungidos de Dios. Y si les gusta pedir que les den, que les den, que les den, y a todas partes van a que les den, pero ellos no dan ni las gracias, nunca dan nada. Amén. Nunca aportan ni al lugar donde van. Y alguien de los que me están oyendo aquí en la casa, o de los que me están oyendo allá en cualquier lugar donde usted esté, podría preguntarse, ¿y esto qué tiene que ver con lo que leímos? ¿Verdad? Porque leímos que leímos toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué tiene que ver eso, que es lo que le estoy diciendo, con toda la escritura es inspirada por Dios? ¿Verdad? Entonces mire, si alguien se lo preguntó, si alguien le dio cosquillitas a ver, bueno, y este hermano, ¿qué tiene que ver? Si estábamos hablando de la escritura inspirada por Dios, y qué tiene que ver con los falsos profetas, y que esté ahí despotricando hablando mal de los ungidos de Dios, ¿verdad? Bueno, si usted lo pensó, si usted se lo preguntó, lo felicito, hermano, lo felicito. Si usted tuvo dudas, ya habrá dicho, mire, ¿qué tiene que ver esto con lo que estamos leyendo? Lo felicito, porque mire, para criticones todos somos buenos, ahí sí, felices, para criticar somos buenos, nos pintamos para criticar, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermano, por las críticas. Amén. Porque mire, hermano, eso es parte de nuestro libre albedrío, y eso es parte de un oidor, de un hermano que está escuchando y razona y piensa y comienza a decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que el hermano dice, o al menos no entiendo muy bien a dónde nos dirige el hermano, o lo que nos está diciendo el hermano, como que no está bien, hermano, eso es perfecto, bendito sea por eso. Gracias a Dios por las críticas, hermano, porque es parte de nuestro libre albedrío. Amén. Porque mire, porque podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con lo que nos dicen o con lo que escuchamos. Eso es parte de nosotros, es parte de que nosotros estamos vivos, estamos despiertos, y estamos razonando, estamos meditando lo que escuchamos. Porque muchas veces les digo a los hermanos, no a todos se les dice amén. Porque mucha gente, la mayoría de la gente en las iglesias están sentadas en la iglesia escuchando y amén, 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 ¿verdad? Y no analizan, no entienden, no escuchan lo que la persona les está diciendo. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos ese libre albedrío en que podemos estar de acuerdo o no de acuerdo, o no podemos estar de acuerdo en lo que estamos escuchando, ¿verdad? Eso es algo que puede, que es una iglesia que está viva, una iglesia que sí escucha lo que le están diciendo, ¿verdad? Y lo que yo acabo de decirle acerca de los pastores y de lo que acabo de decirle, pues es mi libre albedrío. Usted puede estar de acuerdo o no, ¿verdad? Pero con la única diferencia, hermano, de lo que yo le estoy diciendo, se lo digo con base bíblica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al estudiar la escritura inspirada por Dios, podemos aprender lo que yo le acabo de decir. Pablo nos está diciendo eso, y cuando él dice que él muestra sus marcas del apostolado y hasta las narra ahí y las pone en una lista, es para que usted y yo aprendamos, es para que usted y yo entendamos lo que es un apóstol, ¿verdad? Lo que eran los apóstoles, porque los apóstoles de Cristo solo fueron dos, ¿verdad? Entonces esos apóstoles, y él lo deja ahí bien escrito para que nosotros aprendamos, porque toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sí está conmigo? Ok, entonces ahora vamos a comenzar, ya después de que ya dimos esta corta introducción, ¿verdad? Comencemos. Note lo que dice el verso.
16 dice, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? ¿Sí está leyendo conmigo? Note que no dice que todo lo que está escrito es palabra de Dios. Es algo muy diferente. Que toda escritura está inspirada por Dios, a que todo lo que está escrito es palabra de Dios. ¿Verdad? Por lo que nos hace pensar, hermano, que no todo lo que está escrito en este libro es palabra de Dios. Ay, uno puede decir, ¡ay! Este hombre lo que está diciendo, está ofendiendo a Dios, ¿verdad? No, hermano, no se rasga las vestiduras, porque no todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios. Eso dice lo que estamos leyendo. Dice que toda escritura es inspirada por Dios. Amén. Y entonces nos quiere decir que no todo lo que está escrito aquí es palabra de Dios. O sea, en esta Biblia, no todo lo que está escrito es palabra de Dios, sino que esta Biblia contiene palabra de Dios, pero no todo es. ¿Cómo lo sabemos? Pues le pongo un ejemplo muy claro, ¿verdad? Un ejemplo muy claro de lo que estamos meditando en esta tarde, lo que estamos aprendiendo. Esta enseñanza es una enseñanza, ¿verdad?, del punto de vista muy ilustrativa para lo que vivimos los cristianos. Miren, todo lo que está escrito, le he dicho, no es palabra de Dios. ¿Por qué lo decimos? Porque meditando en el libro de Job podemos encontrar, y no en el libro, sino en toda la Biblia, pero este es un ejemplo muy claro. En el libro de Job, la mujer de Job le dice, ¿todavía mantienes tu integridad ante ese Dios? Maldice a tu Dios y muérete. Le pregunto ahora, hermano, ¿es esa palabra de Dios? Imagínate lo que le hizo la mujer. Todavía mantienes tu integridad delante de ese tu Dios, maldice a ese tu Dios y moriste ya. ¿Para qué estás ahí sufriendo tanto? Fíjese, amén, si se da cuenta. Eso no es palabra de Dios, eso es palabra que está escrita porque Dios inspiró al escritor del libro de Job para que escribiera y para que él dejara ahí grabado, ¿verdad?, todo esa plática exactamente, palabra por palabra, como fue dicho, ¿verdad? Dios inspiró al escritor para que registrara las palabras de esta mujer, pero estas no eran palabras de Dios, sino que eran las palabras de una mujer que estaba viendo a su marido, que había perdido todo y cada vez iba peor, y ahora estaba hasta allá tirado en un lodazal ahí, rascándose con tiesto de barro y su cuerpo lleno de llagas, ¿verdad? Entonces dice esta mujer, no, maldice a tu Dios, porque Dios no puede tenernos de esa forma, ¿verdad? Entonces, no es palabra de Dios, pero Dios inspiró al escritor para que registrara eso. Sí, me estoy explicando. Y como ese ejemplo, usted va a encontrar en la Biblia muchos ejemplos de lo que no es palabra de Dios, ¿verdad? Pero está escrito por eso, porque Dios inspiró a esos escritores para que lo registrara tal y como está escrito. ¿Por qué? Porque de eso nosotros debemos aprender. Por eso, mire, cuando Dios inspiró toda esta escritura, note que Pablo le escribió a Timoteo, cuando le dijo, toda escritura es inspirada por Dios, esta carta Pablo se la estaba mandando a Timoteo, pero en ese tiempo la Biblia no existía, ¿verdad? Entonces, ¿de cuál escritura estaba hablando Pablo? Dice que de toda, porque eso dice toda escritura. Entonces era toda la escritura que los discípulos conocían, toda la escritura que se conocía en aquel tiempo, toda la escritura que se conoce en estos tiempos es inspirada por Dios, nos guste o no nos guste. ¿Pero para qué? Para que aprendamos.
para que podamos conocer cosas que de otra forma no las conoceríamos, pero cuando estamos guiados por el Espíritu Santo sabemos desechar lo que no es correcto y sabemos atesorar lo que es correcto, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Por qué? Fíjense, en aquel tiempo solo tenían la Torá y tenían a los profetas en lo espiritual. Pero Pablo no está hablando solo de la Torá y de los profetas, está hablando de toda la Escritura, ¿verdad? Incluyendo ahí aquellos libros apócrifos, que a ver quién decidió que no los pusieran y quién los pusiera, ¿verdad? Usted, así yo sí sé quién decidió y por qué no lo hicieron, ¿verdad? Pero ese es otro tema. ¿Por qué es inspirada la Escritura, hermano? Por lo que sigue diciendo Pablo. Porque la Escritura es útil. Toda la Escritura es útil. Oiga lo que dice, verso 16, todavía estamos en el verso 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Toda la Escritura, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Sí está conmigo? Fíjense. ¿Por qué es necesario la Escritura? ¿Por qué Dios inspiró a los hombres para que escribieran? Porque cuando leemos para aprender. Porque toda Escritura tiene un propósito, y el propósito que Dios le dio a la Escritura es para que nosotros aprendiéramos, y por eso Dios inspiró a los escritores para que registraran las cosas importantes que nosotros necesitamos saber. ¿Para qué? Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia. Por lo tanto, lo que dijimos al introducir esta meditación sobre los falsos apóstoles es lo que nos enseña. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, es lo que nos enseña Pablo, lo que está escrito ahí. ¿Verdad? Lo incorrecto y lo correcto. Dios nos permitió que Pablo escribiera estas palabras. Amén. Imagínense. Dice el verso 3, capítulo 3, lo vamos a leer algo rápido. También dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Fíjense. ¿Quién inspiró esto? El Señor inspiró a Pablo para que escribiera esto. Que tendrán, dice, apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. ¿Por qué? Porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Oiga, ¿qué dice? Y estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Imagínense. ¿Usted sabe lo que nos está diciendo esto? Que toda esta gente, todas estas personas, todos estos síntomas, todas estas formas ¿qué le digo? Se me escapa la palabra. Todas estas personas con todas estas, no virtudes ni cualidades, defectos, con esta accionar, son las que dirigen actualmente la iglesia de Dios. Cristiana, evangélica y todas las otras que usted quiera ver, pensar. Personas que no tienen ni la menor deseo de amar al prójimo. Porque mire, porque estas son, dice, los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento. Y miren, ¿no conoce usted esa clase de personas, amor?
que todo el tiempo andan de una iglesia en otra, que todo el tiempo andan que vamos a un estudio aquí, vamos a un estudio allá, vamos a aprender esto, y todo el tiempo están aprendiendo, pero nunca aprenden. Amén. Siguen siendo lo mismo. Siguen siendo la misma persona con sus defectos peores. Cada vez, en vez de mejorar, van empeorando. ¿Por qué? Porque están cargadas, son arrastradas, dice, por diversas concupiscencias. Amén. Así, hermano, hay muchas personas que todo el tiempo están aprendiendo, que todo el tiempo están estudiando la palabra, pero nunca han demostrado tener un corazón para el prójimo. Nunca han demostrado amar al prójimo, nunca han demostrado servir al prójimo. Pero ahí está todo el tiempo, ¿verdad? Anda de un estudio en un estudio, de un instituto en otro instituto, pero nunca aprenden. ¿Por qué? Porque no tienen amor para el prójimo. ¿Sí está conmigo? Entonces, hermano, eso es lo que Dios nos enseña lo incorrecto. ¿Por qué? Para que nosotros podamos redarguir nuestro propio corazón por lo malo que hacemos. Nosotros mismos, o sea, esta palabra nos redarguye a nosotros, y cuando la palabra nos redarguye a nosotros, entonces sabemos lo malo que estamos haciendo, ¿verdad? Porque cuando aceptamos las mentiras, y cuando aceptamos que lo que estamos diciendo son mentiras, cuando aceptamos que nosotros estamos haciendo algo malo, entonces cuando nosotros aceptamos que esas son mentiras, podemos corregir nuestras propias prácticas. ¿Sí me estoy explicando? Mire, la palabra nos ayuda para que nosotros mismos podamos redarguir nuestro corazón por lo malo que hacemos. Y cuando nosotros aceptamos las mentiras que son mentiras, las que hemos escuchado, lo que hemos aprendido, lo que nos dijeron, entonces podemos corregir nuestras malas prácticas, instruyéndonos que en la justa palabra de Dios. Amén. Eso es lo que dice la Biblia. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruirnos en justicia. ¿Sí está conmigo? Podemos corregir nuestras malas prácticas, instruyéndonos ¿con qué? Con la justa palabra de Dios. Y Pablo nos especifica por qué. Mire, fíjese. ¿Por qué tenemos que aprender y que nos redarguya la palabra en nuestros corazones, y así nosotros poder corregir nuestras malas prácticas y podernos instruir en justicia? ¿Por qué? ¿Verdad? Porque el propósito de Pablo, que nos explique que toda palabra es inspirada por Dios, es con el fin de que el hombre de Dios, fíjense, el propósito de que Pablo nos explique que toda palabra es inspirada por Dios es con el fin. Mire lo que dice el verso 17. ¿Cuál es el fin de que Pablo nos está diciendo? Que toda escritura es inspirada por Dios y sirve para corregir, redarguir, que sirve para instruir, para enseñarnos a nosotros mismos, aprender de la palabra de Dios. Oiga lo que dice, a fin, en verso 17, a fin de que el hombre de Dios, oiga, si nota como dice, a fin de que el hombre de Dios, no dice de que el gran hombre de Dios, no, dice el hombre de Dios. Porque no existe un gran hombre de Dios, hermano. El único que existe es el gran Dios que tenemos. No un gran hombre de Dios. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Se da cuenta? El varón de Dios no es aquel que se autonombra apóstol, profeta, evangelista o pastor, no. Porque mira, hay muchos evangelistas que solo les gusta evangelizar en las iglesias, donde pueden pedir ofrendas. No van a evangelizar a la calle, no van a otros lugares, no, a las iglesias donde la gente ya es cristiana, ya es convertida, ahí van a evangelizar, ahí donde pueden pedir ofrendas. Amén. Y todavía le dicen al pastor, mire, pero la ofrenda la voy a pedir yo. Amén. Fíjese, mire, el varón de Dios es aquel que sirve a los hermanos.
Ese es el varón de Dios. Aquel que sirve a los hermanos. Ese es el varón de Dios, no aquellos como Marta. Se recuerda de Marta y María. Cuando Jesús llegó a su casa, Marta va y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que María no me ayuda a servirte? Dile que me ayude. Óigame, hermano, cuando Dios te hace un llamado a servir es a ti. Y no tienes que andar buscando comadre ni compadre que te acompañe a servir. Ay, no, que yo quiero servir, pero vení a ayudarme a servir. No, el llamado es personal. El llamado a servir es tuyo. Si Dios te ha dado un llamado a servir, ve y sirve. No andes esperando que alguien te ayude, no andes esperando que alguien te acompañe, no andes esperando, no. Amén. Ay, que yo quiero evangelizar, pero quiero ir con un grupo. Ve y háblale a la gente, no necesitas. Ve y habla, dale tu testimonio, cómo a ti te cambió Dios, tu testimonio es más, si es verdadero, si es real, que te ha cambiado Dios, entonces ese testimonio es mejor que 1000 prédicas desde un púlpito. Eso evangeliza más rápido cuando tú puedes dar tu testimonio a alguien que necesita escuchar palabra de Dios. No necesitas de ser un gran predicador, ni haber ido a un instituto bíblico, no necesitas de eso, necesitas simplemente haber entregado tu corazón a Cristo y compartir lo que Dios hizo por ti con otras personas. Amén. No hay como Marta, dile que me ayude a servirte. Hermano, no necesita que alguien madrina para que vaya para ir a servir, o padrino compadre para que vaya para ir a servir. No, si Dios puso en tu corazón servir, sirve. Si tú sientes el deseo de ir a hablarle a alguien, háblale de la palabra de Dios. Así es como, ese es el varón de Dios, ese es el varón de Dios, el que sirve a los demás, a los hermanos. El llamado es personal. El llamado es personal. La otra persona tiene su propio llamado. Amén. Esa persona tiene su propio llamado. Cada quien tiene su propio llamado, hermano. Hay algunos que dicen que tienen llamado para ir a las misiones. Se quieren ir de misioneros a África o a otro lado del mundo, a cualquier otro país, pero ni a sus vecinos les hablan de la palabra de Dios, pero quieren ir a predicar, a ser misioneros en África o en otra parte del mundo, pero ni en su vecindad. Mire, quieren servir, dicen, no, es que yo quiero servir, yo tengo llamado de misión en las misiones y yo quiero servir, pero quieren servir en otro país, en otro lugar, habiendo tantas necesidades en sus vecindarios, habiendo tantas necesidades en su familia, no sirven ahí, pero sí quieren ir a servir a otras partes. Jesús le dijo a los discípulos, y me seréis testigos en Jerusalén, en su casa, en Judea, en su nación, amén, en Samaria, allí en las ciudades vecinas, y por último, en todo el mundo. Pero en primer lugar es tu casa, tu vecindario, el lugar donde tú te mueves, donde tú vives todo tu día a día, ahí donde tú tienes que comenzar a servir. No tienes que andar esperando que te manden a África para ir a servir. Amén. Y además los misioneros antes se iban sin 5, no iban, ahora no, ahora los misioneros hay que darle billeticos para que se vayan, para darle el pasaje y darle mantenerlos allá y que no. Los misioneros, ¿ah? Ajá, nunca han viajado en avión y quieren ir en avión. más van por quieren darse el taco ahí de ir en avión. Mi hermano, no hermano, los misioneros antes se iban con lo que tenían. ¿Qué les dijo el Señor? No lleven dinero, no lleven nada, no lleven ni 2 camisas, nada, con lo que tienen puesto vayan. Pero no, ay, que yo soy misionero, yo quiero ir a África, a Australia, quiero ir a China. Y ni tan siquiera al vecino de ahí le han predicado la palabra. ¿Cuál misión? ¿Verdad? No sirven a nadie. ¿Cómo quieren servir a otra parte? Noten lo que Pablo nos sigue diciendo. Mire, vaya ahí en el capítulo 4.
verso 1 y 2. 4, 1 y 2. ¿Sí está conmigo? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques. ¿Que prediques qué? La palabra. Sí. Que instes, dice, a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, otra vez, miren. Allá la palabra arriba nos dice que la palabra inspirada es útil para qué, para enseñar, redarguir, para corregir, instruir. Y aquí oiga que nos dice, para que prediques la palabra, que instes a tiempo fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Wow. Redarguye. Así que yo lo que estaba haciendo era redarguyendo y exhortándoos acerca de los falsos profetas, apóstoles y XX que se pegan ahí hoy en estos días en las iglesias y en todas partes. Fíjense, lo que estaba haciendo era hablando de la palabra de Dios, por eso comenzamos de esa forma. Fíjense, oiga cómo comienza Pablo. Te encarezco, oiga esta palabra, te encarezco. Fíjense lo que Pablo, cómo le está diciendo a Timoteo. Te encarezco, pero ¿qué significa la palabra te encarezco? Porque muchos leemos y no sabemos ni qué quiere decir. Te encarezco, una palabra así tan simple. Pero muchos no la sabemos, hermano. Amén. ¿Por qué? Porque nos falta estudiar un poco más. Fíjense lo que quiere, te encarezco, dice, significa subir o aumentar el precio de algo, o de una cosa o de algo. Subir o aumentar el precio, eso significa. Pero también significa enaltecer, ponderar, alabar, elogiar y exagerar. Entonces, o sea que Pablo, fíjese, conociendo ya el significado de la palabra te encarezco, o sea, Pablo le está pidiendo a Timoteo exageradamente, ponderadamente, suplicándole, exigiéndole a Timoteo, y pone como testigos a Dios y a Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Señor es el que juzga a vivos y muertos. O sea, Él pone de testigos a aquel que tiene el poder sobre todas las cosas, sobre la vida y sobre la muerte. El Señor, Pablo le está diciendo a Timoteo, exagerándolo, exigiéndole, suplicándole. ¿Verdad? Si nota la importancia de la petición que Pablo le está haciendo a Timoteo. Si nota esa gran importancia cuando le te encarezco delante de Dios y de Jesucristo, que va a juzgar a los vivos y a los muertos, delante de los que tienen el poder de matar, de destruir, así como de bendecirte también, de sanarte y salvarte, pero delante de ellos te exijo, amén, te suplico. Exageradamente le está pidiendo que predique la palabra. Y esta petición es la misma que nos hace Pablo a nosotros, ¿verdad? No se la hace al apóstol, no se la hace al profeta, no se la hace al pastor, no se la hace al evangelista. Esta palabra nos la hace a todos. Se la hace a usted, me la hace a mí, se la hace a todos los que están escuchando aquí, los que están escuchando en algún otro lugar. Les está diciendo, te encarezco. Y pongo como testigo a Dios de que te estoy suplicando que prediques la palabra. Habla la palabra de Dios. Amén. Fíjese, y eso es lo que sigue diciendo. Reprende. Oiga, y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Tú estás conmigo? Fíjese. ¿Por qué, hermano?
Porque así como la escritura, que es inspirada por Dios, nos sirve para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, por eso yo tengo que conocer primero la escritura inspirada. Por eso Pablo habla primero de la escritura inspirada por Dios, para después hablar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender de toda la escritura que es inspirada por Dios, porque nos sirve para esas cosas, para enseñar, redarguir, corregir e instruir. Amén. Para poder conocer a través de la escritura inspirada por Dios, conocer verdaderamente lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, entonces nosotros podemos, la palabra inspirada por Dios, entonces nosotros podemos entender la palabra de Dios y podemos predicar la palabra de Dios. Amén. Fíjese, porque cuando nosotros podemos conocer la palabra de Dios y la podemos predicar, ¿por qué? Porque la palabra de Dios redarguye también, reprende y exhorta, ¿verdad? Pero dice que lo hagamos con ¿qué? Con toda paciencia y doctrina. ¿Sabe qué es doctrina, hermano? Es enseñanza. Entonces, la palabra inspirada por Dios nos enseña a que aprendamos a conocer la verdadera palabra de Dios. Entonces tenemos paciencia y la doctrina, la enseñanza que traemos de toda escritura inspirada por Dios. Amén. Fíjense, la doctrina yo la obtengo de la palabra inspirada por Dios. Pero Pablo nos exige que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo, o sea, en todo momento, hermano, ¿verdad? En todo lugar, ¿verdad? Sea con quien sea, a quien sea, en donde sea, reprenda y exhorta con la palabra de Dios. No con tus palabras, sino que con la palabra de Dios, como lo acabamos de hacer nosotros, hoy que hablamos acerca de los falsos profetas y falsos maestros. Amén. Porque los únicos, mire, en la Nueva Jerusalén solo hay 12 apóstoles, no hay más. No hay más. Así que aquel que diga que es apóstol, que pregúntele dónde está su nombre, en cuál puerta. Porque solo hay 12 puertas, hay 12 puertas con los nombres de los apóstoles. Eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. Amén. Si está conmigo, reprende y exhorta, ¿por qué? ¿Por qué dice? Verso 3, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Wow. ¿Sí está conmigo? De acuerdo a sus propias concupiscencias. Amén. Y mire, y esos tiempos ya llegaron. Nosotros estamos viviendo esos tiempos de los que Pablo hablaba, de esos que vendrán tiempos. No, pues no vendrán, ya estamos viviendo esos tiempos, hermano, en que la gente anda queriendo escuchar lo que quiere escuchar, no lo que debe oír, no lo que Dios quiere decir, sino que quieren escuchar lo que quieren escuchar, lo que les agrada, lo que les conviene, donde ellos se sienten bien, donde se sienten gozosos, ahí. Pero cuando la palabra de Dios, alguien viene y te la declara como está escrita y te comienza a decir que las cosas que haces no son correctas y te comienza a decir que has estado viviendo una vida fuera de la voluntad de Dios, aunque hayas estado estudiando en 20 institutos, pero has estado viviendo fuera una vida fuera de la palabra de Dios. Ojo, y no estoy diciendo que es malo estudiar, hermano, no. Dice la palabra de Dios que el que se prepara para Dios, Dios le sirve mejor a Dios. Amén. Eso no estoy diciendo que es malo que usted estudie, ni es malo que vaya a un instituto, pero sí sepa que tiene que ir a un instituto verdadero. No el montón de institutos que se han abierto por todas partes, ahí que hasta por correo te mandan tu diploma de doctora en teología. Mi esposa fue, yo siempre la pongo a ella de ejemplo.
porque fue tres fines de semana a un instituto. Y cuando dejó de ir le dijeron que no había problema, que mandara sus $100 mensuales y que al final del curso le iban a mandar su título ahí de teóloga. Así es. Nos guste o no, así es la vida, ¿verdad? Los tiempos esos ya llegaron, hermano. Los tiempos en que la gente quiere oír solo lo que le conviene. No les gusta ser reprendidos, no les gusta ser exhortados. Porque se les dice cosas que no les gusta que le digan. ¿Amén? Pero sí les gusta decir, hoy yo voy al llamado supremo. Yo voy tras el llamado supremo. Yo no me quedo con un llamadito, no, yo quiero el llamado supremo. ¿Amén? Pero no les gusta, hermano, correr la carrera, ni pelear la batalla. Porque Pablo, él dijo que él iba tras el llamado supremo, pero antes, ¿verdad?, él había corrido la carrera, había peleado la buena batalla. Y después puede decir, no, yo voy tras el llamado supremo. Mire, Filipenses 14. Sí, creo que ahí es donde no me equivoqué. De Filipenses, le dije. ¿4? Perdón, 3. Filipenses 3. Filipenses 3. Fíjense lo que dice. Verso 13, vamos a leer del verso. Oiga lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Está conmigo? Fíjese, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo podía decir eso, hermano. Pablo podía decir que él proseguía a la meta del llamado supremo, ¿verdad? Pero para poder decir eso, nosotros tenemos que haber sido reargüidos y exhortados y reprendidos a través de la verdadera palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios no te rearguye, no te exhorta, no te reprende, amén, no te confronta con tu vida, entonces esa no es palabra de Dios. Porque eso es lo que dice aquí: predica la palabra de Dios, rearguye, exhorta. Amén. Eso es lo que dice, eso es lo que tiene que hacer la palabra de Dios. Si la palabra de Dios no rearguye tu corazón, no te exhorta, no te corrige, no es palabra de Dios. Amén. No es palabra de Dios, porque no está haciendo lo que Dios la mandó a hacer. Amén. Amén. Porque es el camino que nos lleva a Cristo, es el camino de Cristo. Nosotros buscamos la perfección todo el tiempo, no somos perfectos, no vamos a llegar a ser perfectos estando en este cuerpo, hermano, pero la buscamos y nos mantenemos en la carrera y peleamos la batalla. Por eso dice Pablo, fíjese, verso 12 dice: no que ya lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir a aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. O sea, hermano, no es que nosotros seamos perfectos ni que lo hemos alcanzado todo, no, hermano. Nosotros estamos siempre luchando día con día. Amén.
Dice Pablo, yo no lo he alcanzado todo, yo no he alcanzado nada todavía. No todo lo he alcanzado, no he alcanzado nada. Pero muchos hermanos creen que ya nadie tiene que decirles nada, que ellos son los ungidos. Ya, no. Uy, cuidadito con el que toque al ungido de Jehová. No, hombre, lo que yo digo es palabra y es ley. Y lo que yo hago así tiene que ser y nadie tiene que decirme nada, porque yo soy el ungido de Jehová. Wow. Así, hermano. Y hay mucha gente que se deja llevar y cree a esas personas. Mire, nosotros estamos en el camino y día con día vamos cayendo y levantándonos, superando obstáculos, pruebas. Amén. Día con día, hermano. No lo hemos alcanzado todo, no hemos alcanzado nada. Estamos día con día, viviendo día con día, caminando en el camino de Cristo Jesús, manteniéndonos ahí. Amén. Manteniéndonos en el camino, sufriendo, gozando, alegrándonos, entristeciéndonos. Pero esa es la vida, hermano. Esa es la vida de poder decir, hoy me acosté victorioso. ¿Por qué? Porque superé todas las pruebas de este día. Que comenzó el día malo, pero en la noche, gloria a Dios, pude acostarme y dormir y descansar, porque el Señor me hace dormir confiado. Porque estoy confiando en el Señor. Amén. Fíjense, al igual que Pablo, nosotros debemos proseguir y lograr asirnos a Jesús. Ir tras el llamado supremo, pero no sin antes, hermano, haber corrido la carrera y peleado la batalla. ¿Sí está conmigo? Timoteo 4, oiga lo que dice el verso 7, 4:7. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Sí está conmigo. Fíjese, nosotros para poder ir tras el llamado supremo, nosotros tenemos que haber corrido la carrera y haber peleado la batalla. ¿Por qué es tan importante, hermano, que nosotros debemos de haber peleado la batalla? Lo importante del llamado de Dios a nuestras vidas, a servirle, a predicar su palabra, a seguir su camino. El llamado de Dios, lo importante es que nosotros sigamos la carrera. Terminemos la carrera, vayamos. Nuestra carrera es día con día, nuestra batalla es día con día. Amén. Por eso dice Pablo, he peleado la buena batalla y he acabado la carrera. Amén. ¿Sabe qué es lo importante de esta carrera y de pelear la batalla? Que en esta carrera no es importante llegar en primer lugar. No es no es lo importante ser el primero en cruzar la meta, ni tampoco en ganar la batalla, ni tampoco usted esta batalla la perdí. No es importante que usted gane las batallas todos los días, no, algunas veces vamos a perder batallas. Amén. Pero oigan lo que dice Pablo. Pablo dice, no dice he ganado la batalla, dice he peleado la buena batalla. He peleado, o sea, lo importante es pelear la batalla, lo importante es llegar a la meta, no llegar primero ni ganar la batalla, sino pelear la batalla. Pero pelear la buena batalla, pelearla, ¿por qué? Porque la guerra la ganó Cristo en la cruz del Calvario. Cristo ya ganó la guerra, Cristo ya venció al enemigo. Ahora a nosotros nos falta pelear la batalla, y es una buena batalla porque la vamos a pelear todos los días. No importa no es importante que la ganemos. Pablo no dice he ganado la buena batalla, dice he peleado la buena batalla.
y he acabado la carrera. No dice llegué en primer lugar, no dice gané la carrera, no, terminó la carrera. Lo importante no es ganar la carrera ni ganar la batalla, sino pelear la batalla y correr la carrera, terminar la carrera. No importa en qué lugar, puede que en último lugar si quiere, pero lo importante es terminar la carrera. Amén. Porque en esta carrera, hermano, no gana el que llega primero, sino el que llega. Ni el que vence en la batalla, sino el que pelea la batalla. La guerra la ganó Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero ¿sabe qué es lo importante? Lo que dice Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso. Porque sin haber guardado la fe usted no va a poder alcanzar la carrera, perdón, no va a poder alcanzar la meta, ni va a poder pelear la batalla. Porque si tu fe decae, entonces eres zarandeado por el enemigo. Pero sabemos que Cristo está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no caiga. Miren, lo importante es haber guardado la fe, porque lo que yo tenga que recibir, sea poco o mucho, Dios ya lo tiene guardado. Dios ya lo tiene preparado. Oiga lo que dice, verso 8. Por lo demás dice: me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su vida. Ese es el propósito de nuestras vidas, hermanos. Amén. Dios ya tiene guardado su premio para aquel que llegue al final. No importa si llegas de último, pero llega, termina la carrera y pelea la batalla. Dios es juez justo y tiene guardado tu premio, tiene guardada tu corona. Solo tenemos que correr la carrera, terminar la carrera y pelear la batalla. Y el día que entremos a la presencia de Dios, sabremos que Dios nos ha dado nuestra corona. Toda palabra inspirada por Dios es útil para redarguir, para exhortar, para enseñar, para corregir. Y la palabra de Dios exhorta, redarguye y corrige. Todo esto es día con día, corriendo la carrera y peleando la batalla. No importa que terminemos, en el lugar que terminemos, lo importante es que terminemos la carrera y que peleemos la batalla. Y así estaremos esperando la corona que Dios nos tiene guardado el día que lleguemos. Vamos a orar, hermano. Prosigo al llamado supremo, que es Cristo Jesús. Antes de orar, hermano, quiero pedir oración y vamos a orar por estas peticiones que nos han llegado. Vamos a orar por Rosario Velázquez y su familia. También vamos a orar por Roberto. Mañana cumpleaños, bendiciones. Happy birthday. Orar por la hermana Lourdes y su familia. Bendiciones, hermana Lourdes y familia. También vamos a orar por sanidad por el hermano Carlos. Y también vamos a orar por la hermana Sonia y esposo y familia. Amén. Aquí estamos, hermano. Una oración para un sobrino. ¿Cómo se llama su sobrino? Bueno, Dios sabe cómo se llama su sobrino. Walter. Walter. Dios sabe, Dios conoce. ¿Qué pasa? Pues sí, pues no se puede cuando es que falleció él. No, ya murió el hombre. Pues vamos a orar por la familia de él. Por la familia de él. Por el alma de él, no cabe. Mientras está vivo. Mientras está vivo nosotros podemos orar y podemos clamarle a Dios. Porque mientras está vivo, Él puede
arrepentirse. Por un familiar en El Salvador que también está internado. Está internado. Se llama Francisco. Vamos a orar por el hermano Francisco. Mientras tenga vida, hermano, no, Dios puede hacer algo, pero mientras media vez que morimos, ya no se puede hacer nada. Por eso dice mientras en vida. En vida ya Dios dice no orar por los muertos, porque Él no puede hacer nada. En vida es que nosotros podemos orar. Y nosotros oramos por la familia del muerto. ¿No sabe por qué decía eso? Porque como él murió y sin el conocimiento de la palabra de Dios. Sí, eso es lo triste. Eso es lo triste, que la persona muere sin el conocimiento de Dios. Pues podemos confiar y creer de que tal vez en el último momento él pudo arrepentirse. Pero eso es lo triste, y por eso nosotros predicamos, por eso nosotros hablamos la palabra, por eso nosotros le pedimos que se convierta a Cristo, que reciba a Cristo como su único Salvador, porque mientras estamos vivos podemos arrepentirnos y podemos conseguir el perdón de Dios. Media vez nosotros morimos, ya no podemos, ya no se puede hacer nada por una persona muerta que no conoció, que no aceptó a Cristo. Así es que nosotros oramos por las familiares de estas personas, para que la muerte de estas personas sirva para que puedan escuchar palabra y puedan venir al arrepentimiento. Vamos a orar. Padre buen Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. En esta hora, Padre bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por tu hermoso tiempo. Gracias por que nos has permitido meditar en tu palabra, aprender un poco, Señor, Padre bendito Dios, Señor, de lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas y enseñarnos, Señor, en tu palabra, Padre bendito Dios. Pero también así, Padre bendito Dios, queremos rogarte, Padre bendito Dios, por las necesidades de todos mis hermanos, Señor Santo y Poderoso, que nos miran, Señor, aquellos que están unidos con nosotros, Padre bendito Dios. Señor, te rogamos y te suplicamos, Padre bendito Dios, que sea tu mano poderosa, Señor Santo y bendito Dios, sobre la vida de este varón, Señor, que murió, Padre bendito Dios, Señor, sobre la familia, perdón, de este varón, Señor, Padre bendito Dios, Señor, que murió sin conocerte, sin haber entregado su vida a ti, Padre. Pero rogamos y pedimos por esta familia que aún, Señor, está, Padre, que están viviendo, Señor Santo y Poderoso, bendito Dios. Que les des consuelo, que, Padre, pongas paz en sus corazones, pero sobre todo, Señor, que ellos puedan, Señor, buscar, Señor, tu rostro, Señor, que puedan venir a tus pies, Señor, y que tú puedas darles salvación y vida eterna, Padre bendito Dios. Señor, también te pedimos, Señor, por Rosario Velázquez y su familia, Padre, que tengas misericordia, Señor, de esta familia, Padre. Señor, en el hueco de tu mano ponemos esta familia, así oramos también por la hermana Sonia, su esposo y toda su familia, Padre bendito Dios, que seas tú, Señor, que sea tu mano sanadora, Padre bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo guardándolos, tocándolos, Señor Santo y Poderoso, que los libres de todo peligro, Señor, de todo virus, Padre bendito Dios, que sanes, Padre, en tu nombre te suplicamos, Señor, te rogamos, Padre bendito Dios, que si hemos hallado gracia delante de tus ojos, Señor, Padre, te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que traiga sanidad, Padre bendito Dios. Así también, Señor, oramos por la hermana Lourdes, por su familia, Padre bendito Dios, que les dé paz, que les des tranquilidad, que les des protección, Señor Santo y Poderoso Dios, por la sanidad, por el hermano Carlos, Señor, tú conoces lo que está afectando, Señor, a mi hermano, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, sé tú tocando su cuerpo desde la coronilla hasta la planta de sus pies, Padre. También, Señor, oramos, Señor, Padre bendito Dios, por el hermano Robert, Padre bendito Dios. Mañana cumple, Señor, años, Padre bendito Dios, y te damos las gracias, Señor, porque le has dado un año más de vida y le has permitido un año más, Señor, conociendo y buscando tu rostro, Padre bendito Dios. Fortalécelo, guárdalo, Señor, pero sobre todo, Señor, que el temor tuyo, Señor, esté en su corazón hoy, mañana y siempre, Padre bendito Dios. Así, Señor, te damos las gracias por este hermoso tiempo, Padre. Confiamos, Señor Santo y Poderoso, Señor, que estas oraciones han llegado hasta el trono de la gracia, Padre bendito Dios, y que puedan, Señor, Padre bendito Dios, ser contestadas y que serán contestadas, Padre bendito Dios, Señor, por nuestro Dios Santo y Poderoso, Señor. Por eso te damos las gracias, Padre bendito Dios Santo. Así, Señor, también te pedimos, Padre,
Que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos que nos están viendo, Señor, que guarde sus vidas, que los protejas de todo peligro, de todo mal, de toda infección, de todo virus, Señor. Guárdalos en sus hogares, Señor, guárdalos en sus trabajos, guárdalos en la calle, Padre bendito Dios. Bendice el fruto de sus manos y el fruto de su trabajo. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice también estas ofrendas, Señor Santo y poderoso, porque tú amas Salvador Alegre, Señor. Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, bendiciones y bendiciones. Nos vemos el día domingo, hermanos. Que el Señor los guarde y los bendiga.